Hola, buenos días a todos. Estamos a miércoles 18 de marzo y nada, vamos a seguir con la explicación de la unidad didáctica 7. No sé si estuviste echando un vistacillo al vídeo que subí ayer. No sé si tenéis dudas, no nadie me ha escrito de momento. Bueno, yo voy a seguir, ¿vale? Explicando los conceptos y cualquier duda que os surja me vais escribiendo. Como siempre, desearos que estéis bien, que estéis llevando lo mejor posible estos momentos. Y nada, simplemente ofreceros mi ayuda en todo lo posible, ¿vale? Pues nada, dicho esto, recordar que en la primera parte de esta unidad didáctica, vamos, de la parte de interfaces gráficas que os pasé ayer, ¿vale? El primer vídeo sobre interfaces gráficas, veíamos ciertos componentes, como pueden ser JButton, JTestFair, JFrame, JLabel, ¿vale? Y hoy daros cuenta que ayer veíamos los componentes, pero no le dábamos comportamiento a esos componentes. No decíamos, por ejemplo, que cuando pulsemos un botón muestre un determinado texto o cuando pulse un botón guarde todo el contenido que he escrito en distintos cuadros de texto, etcétera, ¿vale? Todo eso, evidentemente, se trabajará en los ejercicios. Y hoy os voy a enseñar cómo trabajar los eventos. Los eventos es la respuesta a la distinta interacción del usuario con la aplicación. A pulsar un botón, pulsar una opción, eh, cliquear un radio button, etcétera, ¿vale? Vamos a ir viendo esos eventos y también otros componentes junto a sus eventos. Otros componentes como pueden ser JChatBox, JRadioButton, etcétera, ¿vale? Bueno, sin más, vamos a empezar la clase. Bien, si recordáis, en el tema anterior veíamos las clases privadas y yo os decía, las clases privadas se utilizan en ciertas partes de las interfaces gráficas. Ahora es cuando vamos a ver esto, ¿de acuerdo? Mirad, lo primero que tenemos es una clase, myFrame, que hereda de un formulario tal como hemos estado haciendo, ¿vale? Hasta el momento. Declaro un campo JTestField que se llama campo texto1 y ahora en el constructor lo que hago es, aparte, estos tres puntos suspensivos es porque aparte evidentemente hay que darle todas las propiedades a la ventana, al JFrame, ¿vale? El tamaño, el método para cerrar en la X, el título de la ventana, etcétera. Todo eso lo tenéis en el proyecto Example We6, ¿vale? Total, que creamos nuestro campo de texto, lo añadimos al formulario, ¿vale? Y lo que yo quiero es cuando pulse la tecla intro estando en el cuadro de texto que ante ese evento que sucede, eso es un evento que origina el usuario al interaccionar con la aplicación gráfica, mi programa le dé una respuesta a ese evento, ¿vale? Entonces, a través de una clase privada simulará, no, que hará de escuchador de eventos, ¿vale? A través de una clase privada que hará de escuchador de eventos, le daré respuesta a todos esos eventos que se pueden originar en mi aplicación gráfica. Esto al principio es algo relativamente complejo de entender. En cuanto que se va haciendo el ejercicio, se va cogiendo el tranquillo para poder desarrollar aplicaciones, ¿vale? Si os fijáis, yo aquí lo que estoy haciendo mediante el método add action listener, ¿vale? Este método nos va a servir para registrar la clase que da respuesta a los eventos, ¿vale? Este método, repito, va a servir para registrar la clase que da respuesta a los eventos. Registro esa clase para el campo que he creado anteriormente, JTestFail, para el campo testo1, ¿vale? Y le añado cuál va a ser mi clase que va a darle comportamiento a los eventos. En este caso es un objeto que se llama escuchador, ¿vale? Que ahora vamos a ver de dónde viene. Como veis, el objeto escuchador es un objeto de la clase manejador campo texto, que todavía no hemos definido y vamos a definir a continuación. Esa clase, si os fijáis, es una clase privada, como decíamos al principio de la transparencia, y es privada porque solo tiene sentido tenerla dentro de esta clase. ¿Por qué? Porque manejador campo texto se refiere a la respuesta de eventos para esta clase de aplicación gráfica. En este caso,
y esto es importante, tenemos que implementar la interface Action Listener. Si os fijáis, ya empiezan a salir todos los conceptos que hemos ido desarrollando a lo largo del curso. Hay que implementar esta interfase porque esta interfase es la que tiene los métodos que te permiten responder ante eventos de los objetos JTestField, ¿vale? Cada componente, es decir, JTestField, JButton, JRadioButton, necesitan implementar interfaces distintas. Por ejemplo, Action Listener esa interfaz te permite tener métodos para responder ante eventos que ocurren en los JTestField, en los JButton, etc. Es importante saber qué interfaces necesitamos para cada componente. Eso en el momento que haces 3 o 4 aplicaciones ya lo conoces, no hay problema, ¿de acuerdo? Evidentemente, cuando le indicamos que implementemos esa interfase, tenemos que darle comportamiento a los métodos de esa interfase. Ya sabéis que una interfase es una clase que tiene un conjunto de métodos que no están implementados y que hay que desarrollar en las clases que implementen la interfase. En este caso, evidentemente, cuando escribamos esto en nuestro proyecto, se nos va a señalar en rojo la clase y vamos a darle como opción para corregir el fallo, añadir métodos no implementados, que es algo que ya hemos hecho bastantes veces, ¿vale? El método, esta interfaz de Action Listener solo tiene un método, que es ActionPerform, ¿vale? Ese método da respuesta, ¿vale? Tiene esta cabecera y da respuesta a los eventos que suceden en las clases que hayamos registrado, en este caso campo texto 1, ¿vale? Bien, como parámetro tiene el evento, que es del tipo ActionEvent, el evento que ha ocurrido en la interfaz, ¿vale? En este caso el evento será pulsar la tecla intro, ¿vale? Ahora, sobre ese evento, mediante el método getSource, obtenemos el objeto sobre el cual sobre el cual ha ocurrido el evento. En este caso es el objeto campo texto 1, ¿vale? Y ahora, en este caso solo tenemos un objeto, pero si tuviéramos varios objetos, tendríamos que comprobar qué objeto es el que ha originado el evento. En este caso, si objeto es igual a campo texto 1, lo que hago es recoger el texto que hay en ese objeto. ¿Qué es esto? ¿Recordáis qué es esto? Lo veíamos con el polimorfismo, ¿vale? Esto es la herencia y es un casteo, ¿de acuerdo? ¿Por qué necesito hacer esto? Vamos a ver. Yo he recogido el objeto que ha provocado el evento en un objeto de la clase Object, un objeto que ya sabéis que esta clase es la genérica, ¿vale? Entonces, esa clase como tal no tiene el método getText. La clase que contiene el método getText es JTestField, con lo cual lo que tengo que hacer es castear objeto a la clase descendiente JTestField, ¿vale? Me imagino que eso ya todo lo entenderéis. Si no, podéis preguntarme, ¿vale? Y voy a mostrar un mensaje, un diálogo emergente mediante el método showMessageDialog dentro de esta clase, por eso pongo myFrame.this dentro de esta clase, ¿vale? Y voy a colocar el texto correspondiente, ¿de acuerdo? Bien, es la primera vez que tocamos esto, lo mismo ahora tenemos muchas dudas, lo iremos viendo con los siguientes ejemplos, ¿vale? Bien. Vamos a ver el ejemplo. Bueno, lo que ha aparecido aquí no lo he explicado porque es algo relativamente sencillo. En lugar de utilizar el objeto y castear los JTestField, como yo sé que aquí va a ser el objeto de JTestField 1, campo texto 1, simplemente recojo su texto y no tenemos que castear, ¿vale? Bien, vamos a ver el ejemplito. Es el ejemplo 6, ¿vale? Y aquí lo tenemos, ¿vale? Como veis, declaro el objeto JTestField. Aquí tenemos las propiedades de la ventana, ¿vale? Ya esto lo hemos visto en varios ejemplos. Creamos nuestro cuadro de texto, creamos el objeto de nuestra clase privada escuchadora de eventos, registramos ese objeto para el componente txt texto 1 y añadimos ese cuadro de texto al formulario y hacemos visible el formulario, ¿vale? En la clase privada que implementa la interface Action Listener, sobreescribimos
el método actionPerform, bueno, sobreescribimos, damos comportamiento al método actionPerform, ¿vale? Recogemos el objeto en el cual, ha provocado el evento. Si el objeto es texto1, recogemos el texto y lo mostramos en un JActionPaint, ¿vale? Vamos a ejecutar. Perdón, tengo que ejecutar la clase test. Aquí lo tenemos, ¿no? Si yo, por ejemplo, escribo hola, buenos días, clase, ¿vale? Pulso intro y aquí tengo el mensajito, ¿vale? ¿Vais cogiendo la onda? Espero que sí, ¿de acuerdo? Bien, vamos a continuar. Seguimos con el manejo de eventos, ¿vale? Volvemos a recordar lo que hemos hecho. Hemos creado una clase privada llamada manejador campo texto que implementa una interface que en este caso es Action Listener. Implementamos esa interface porque es la que contiene los métodos que en este caso te permite darle comportamiento al evento provocado por pulsar la tecla intro en un objeto JTestFail, ¿vale? En esa interface tenemos un solo método que es ActionPerform que recibe el evento que se ha producido, ¿vale? Entonces, nuestro objeto manejador tiene que implementar ese método ActionPerform, ¿vale? Y lo que hacemos aquí es registrar nuestro objeto para aquellos componentes que quiero que tengan respuesta ante eventos. En este ejemplo anterior era el componente campo texto 1, ¿vale? De tal manera que cuando yo pulso intro en ese objeto, ¿vale? Se produce un evento, una acción, un evento, y lo que hacemos en el momento que se produce ese evento, como en este caso es un evento provocado por un JTestField, me voy al método ActionPerform, ¿vale? Y voy a seguir todas las instrucciones que contiene ese método. La primera instrucción, obviamente, es recoger cuál es el objeto que ha provocado el evento, en este caso campo texto 1, ¿vale? Y evidentemente después darle el comportamiento que yo quiera. En este caso era mostrar un mensaje por pantalla, ¿vale? Todo esto está incluido, como veíamos anteriormente, en una clase que hereda de JFrame, ¿de acuerdo? Bien, más o menos ese es el procedimiento. Vamos ahora a ver distintos componentes, ¿vale? Y sus eventos, cuáles son las interfaces que tenemos que implementar en cada uno de esos componentes para acceder a los eventos, ¿de acuerdo? Entonces el primer ejemplo va a ser los JButton, ¿de acuerdo? Vamos a crear una aplicación, ¿vale? Que hereda de JFrame, como hemos visto ya varias veces, y que tiene dos botones. Dos botones que pertenecen a la clase JButton y que se llaman botón JButton simple y botón JButton elegante, ¿vale? Como siempre, en el constructor de la clase, todos los métodos que nos permiten configurar las propiedades de la ventana del JFrame. Después, creamos nuestro botón, dándole como texto botón simple. Añadimos nuestro botón al formulario, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es, como veíamos anteriormente, en otra transparencia, crear un icono, ¿vale? Vamos a crear, en este caso, dos iconos. Esto de Class Get Resource lo podéis omitir. Ahora veremos el proyecto y veremos que se ha omitido, ¿vale? Directamente ponemos la ruta de la imagen y ya está, ¿de acuerdo? Y lo que hago es, al botón elegante, directamente le asigno un texto, que es botón elegante, y un icono, que en este caso es insecto 1, ¿de acuerdo? Y lo que hago es, mediante el método setRolloverIcon, al botón elegante le voy a asignar el segundo icono que es insecto 2, de tal forma que cuando me pongo encima de botón elegante se muestra el insecto 2. Es la diferencia entre un botón simple y un botón elegante. El botón simple no tiene asociado ningún icono, el botón elegante tiene asociado una imagen y si me pongo encima, ¿vale? Se ve otra imagen. Ahora lo veremos en el proyecto, ¿vale? Y añadimos ese botón al formulario, ¿vale? Veis que si yo me pongo encima
del botón se cambia la imagen, ¿vale? Eso sería toda la parte correspondiente al diseño gráfico. Todavía no le hemos dado comportamiento. Antes de continuar con el comportamiento, vamos a ver cuál sería la ejecución de este diseño gráfico, ¿vale? Para ello, lo que hago es abrir el proyecto 7, ejecuto el proyecto y aquí tenemos botón simple y botón elegante, ¿vale? Veis que cuando me pongo encima de botón elegante muestra otra imagen, ¿vale? He cambiado las imágenes que había en la transparencia, he cogido otras dos de internet. Perdonad si no tienen el mismo tamaño, pero no he querido perder tiempo en una cosa que tampoco es tan importante, ¿de acuerdo? Bien, esto sería el diseño. Ahora vamos a pasar al comportamiento, porque tal como hemos visto en la transparencia, de momento con esto, si yo pulso cualquiera de los botones, no tengo comportamiento alguno, ¿vale? Entonces, vamos a darle comportamiento. Mirad, para ello, yo lo que quiero es cuando se pulse uno de los dos botones, que se dé respuesta ante ese evento. Al pulsar un botón, se produce un evento llamado Action Event, ¿vale? Que tenemos que capturar en un manejador, como veíamos anteriormente, para darle comportamiento. Con lo cual, lo que vamos a hacer en nuestro constructor es, aparte de todo el diseño gráfico que veíamos anteriormente, creamos un objeto de la clase manejador botón, ¿de acuerdo? Y mediante el método add-actionListener registramos ese objeto para el botón, de tal forma que le estoy indicando al compilador que el componente botón JButtonSimple tiene una clase que maneja sus eventos y el botón elegante exactamente igual, ¿vale? ¿Qué tendremos que realizar ahora? Pues crear esa clase privada que implementa. ¿Qué interfaz implementa? Pues implementa, al igual que los JTestField, la interface ActionListener. Y esa interface tiene que escribir el método ActionPerform, ¿vale? Tanto JTestField como JButton funcionan de la misma manera, ¿vale? Ya después veremos otros componentes que implementan otras interfaces distintas. Bien, ahí tenemos, ¿de acuerdo? Lo que estamos haciendo es simplemente escribir el método y en este caso, fijaros lo que hacemos, mediante un format de la clase string, ¿vale? Que ya lo hemos visto otras veces y funciona igual que el printf con una diferencia. El system out printf te, te escribe por consola y el string format te lo almacena en un objeto del tipo string, ¿vale? En este caso voy a almacenar un mensajito que es pulsaste el y una cadena correspondiente a lo siguiente, a la salida del método getActionCommand, que lo que te va a devolver es el objeto que ha provocado el evento, ¿vale? Más que el objeto que ha provocado el evento, el texto del objeto que ha provocado el evento, ¿vale? Y después con un mensaje informativo lo mostramos en una pantallita, ¿de acuerdo? ¿Veis? Método getActionCommand lo que te hace es devolverte el texto del objeto que se ha pulsado. Bien, pasamos a ver el ejemplo. Tal como teníamos antes, tenemos aquí botón simple, botón elegante, ¿de acuerdo? Si nos vamos para esa clase, todo el diseño gráfico que veíamos anteriormente, ¿vale? Mirad lo que os decía, que no hace falta utilizar el getClass y getResource, directamente le ponemos la ruta y funciona, ¿vale? Y ahora, fijaros lo nuevo. En este caso, lo que se está haciendo es crear un objeto de la clase manejador botón y mediante el método addActionListener, para los dos botones registramos esa clase para esos dos componentes, ¿vale? Esa clase privada, ¿qué es lo que hace? Implementa la interface ActionListener y para el método de esa interface ActionPerform, lo que hemos visto antes, recoge el mensajito que quiero que aparezca en el JActionPaint. Gracias al método getActionCommand sé cuál es el texto del objeto que se ha pulsado, en este caso el botón que se ha pulsado, y muestro el mensaje, ¿vale? Si vemos esto, pulso aquí botón simple y me da un mensajito, pulsaste el botón simple. Pulso aquí botón elegante, perdón, y me da un mensajito, pulsaste el botón elegante, ¿vale? Bien. Bueno,
Seguimos con otro componente, en este caso el componente JCheckbox, casilla de verificación, que os sonará bastante de páginas web donde ustedes accedéis, tenéis que rellenar registros y tenéis que cliquear esas casillas si se cumple la condición que te especifica, ¿no? En este caso tengo dos casillas, envolver regalo y envío express. Mirad, la diferencia con otro componente que vamos a ver a continuación, como es JRadio Button, es que en este caso yo puedo seleccionar todas las casillas que quiera. Con Radio Button solo me permite seleccionar una de las casillas, ¿vale? Es excluyente. Bien, pues vamos al código. Directamente paso, ya sabéis que esto se haría creando una clase que hereda de JFrame, dentro de su constructor todos los métodos correspondientes a la clase, ¿vale? Al JFrame, y ahora aquí crearíamos nuestros dos objetos JCheckbox, ¿vale? Que en este caso es envolver regalo con el parámetro true para que esté activada inicialmente y envío express. Añado esos dos objetos a nuestro JFrame, ¿vale? Y aquí el evento que se produce cuando cliqueo una de las casillas es el evento item event, ¿vale? Item event que pertenece a una interface que es item listener, que ahora vamos a ver. Como antes, ya esto os debería de ir sonando, ¿no? Creamos un objeto de la clase privada que vamos a definir a continuación, que se llama manejador checkbox. Registramos ese objeto, para los dos componentes, ¿vale? Y ahora creamos la clase privada que implementa la interface item listener, ¿vale? Para esa interfaz tenemos un método que es item state change, ¿vale? Que recibe el evento de cliquear una casilla. Si os fijáis en el nombre del método, es item state change, para cuando hay un cambio de estado, es decir, para cuando cliqueo o descliqueo una casilla, ¿vale? Y aquí tenemos varios métodos que podemos usar. Por ejemplo, para capturar el objeto que se ha pulsado, tal como veíamos antes, el evento getSource, el método getSource, ese método te devuelve un objeto de la clase Object. Lo podemos castear, en este caso, a JCheckbox, ¿vale? Lo que estamos haciendo es un casteo. ¿De acuerdo? En este caso, si hemos pulsado sobre la casilla Express, cuyo objeto se llama Express, pues me devolvería JCheckbox Express, ¿vale? Otra forma de hacerlo es mediante el método getItem, ¿vale? Que igual, en este caso, devolvería lo mismo. El ítem que se ha pulsado es Express, ¿vale? También podemos obtener el texto del componente que se ha pulsado. En este caso, mediante el método getText, puedo obtener envío express, que es el texto correspondiente a la casilla pulsada, ¿vale? También puedo obtener el estado del componente que se ha pulsado, en este caso, si está activo o desactivado, activado o desactivado. En este caso, como lo hemos activado, devolverá un 1, ¿vale? 1 significa seleccionado, como hemos dicho, o activado, y 2 no seleccionado o no activado, ¿vale? Después, y esto es muy importante, tenemos el método isSelect que te va a indicar si se ha seleccionado o si se ha deseleccionado, perdón, esa casilla de verificación. Te devuelve un booleano, true o false, depende de si está seleccionada o no, ¿vale? Esto nos valdrá en los formularios para comprobar si una casilla está seleccionada o no y darle un comportamiento según esa comprobación, ¿vale? Bueno, pues vamos al proyecto. El proyecto que corresponde es example GUI 8, ¿vale? El cual tenemos, ya esto no lo voy a explicar porque es siempre lo mismo, ¿vale? Los métodos, los componentes, ¿vale? Añadimos los componentes, ¿vale? Objeto de la clase privada que vamos a definir a continuación y registrar ese clase privada, ese objeto de la clase privada en los dos componentes, ¿vale? Bien, implementamos la interface item listener, con lo cual tenemos que darle comportamiento al método
item state chain, ¿vale? Aquí tenemos todo lo que hemos visto y lo único que voy a imprimir es el texto del, del JCheckbox, ¿vale? Que se ha cliqueado. Bien, vamos a ejecutarlo. Y vamos a ver qué ocurre. Bien. Ahora mismo, por defecto decíamos que envolver regalo estaba activado. ¿Veis? Pulso sobre envío express. Pues me devuelve el texto del componente que se ha cliqueado. Aquí exactamente igual. Aquí, ¿vale? Vais viendo, ¿no? Cómo funciona esto. ¿De acuerdo? Bien. Seguimos. Pasamos a otro componente que es JRadioButton, ¿vale? Vamos a tener dos JRadioButton, hombre y mujer, ¿vale? Y después otros dos JRadioButton, casado, casada, soltero, soltera. Importante esto para no tener problemas con nadie, ¿vale? Bien, aquí mediante el true o false decimos cuál está activo y cuál está desactivado, ¿vale? Y es importante, y ahora lo vamos a ver, que agrupemos los radiobuttons que tienen relación en un mismo grupo, ¿vale? Es decir, vamos a agrupar hombre y mujer en un grupo y casado soltero en otro grupo. ¿Para qué? Para que cuando pulse uno se desactive el otro, ¿vale? Tiene que estar en un mismo grupo, ¿vale? Añadimos los 4 radiobuttons a nuestro formulario, ¿vale? Y como he dicho anteriormente, vamos a crear esos grupos mediante el objeto button group, ¿vale? Creamos grupo 1, le añadimos los 2 radiobuttons y creamos grupo 2 y le añadimos los 2 radiobuttons. Como decía anteriormente y repito, esto va a servir para cuando pulse, por ejemplo, mujer, se desactive hombre, ¿vale? Porque esto no es como el anterior componente del JCheckbox, que tú podías pulsar tener activados varios a la vez. Aquí solo puedes tener activado uno de cada grupo, ¿vale? Y aquí en el grupo 2 igual, si pulso soltero se me desactiva casado, ¿vale? Esto sería lo correspondiente a la interfaz gráfica, ¿de acuerdo? Bien, pasamos al manejador de eventos. Igual que para JCheckbox, tenemos el evento item event cuando pulsamos sobre un JRadioButton, ¿vale? Con lo cual vamos a tener que capturar ese evento, ¿de acuerdo? Bien, creamos un objeto de la clase manejador radioButton que vamos a definir a continuación. Registramos esa clase para los distintos componentes que quiero capturar. En este caso, en el ejemplo, hombre-mujer nada más, pero se podría haber trabajado también con casado-soltero, ¿vale? Creamos nuestra clase privada que implementa la interface item listener. Vuelvo a repetir que cuando veíamos la interface, os decía yo ahora mismo, no tiene mucho sentido, pero más adelante nos va a servir para varias cosas. Aquí veis una clara aplicación, ¿vale? Método item state chain. Recojo, mirad, con el método, otra vez con el método getSource, recojo cuál es el objeto que se ha cliqueado, ¿vale? GetItem igual, objeto que se ha cliqueado. GetText, texto del objeto que se ha cliqueado. GetStateChain igual, cuál es el estado del, en este caso del JRadioButton que se ha cliqueado, ¿vale? Y select te devolverá true o false dependiendo si el JRadioButton se ha quedado activado o desactivado, ¿vale? Bien, tenemos que tener en cuenta que aquí cuando yo pulso, y es lo que se especificaba en la transición de la transparencia, cuando yo pulso mujer, ocurren dos eventos. Primero, que hombre se deselecciona, porque inicialmente hombre estaba activado, y que mujer se selecciona, con lo cual va a entrar dos veces en este método, cosa que vamos a comprobar a continuación, ¿vale? ¿De acuerdo? Aquí, en el JRadioButton, el método getStateChain te devuelve 1 cuando está activado el JRadioButton y 2 cuando no está activado, ¿vale? Pues vamos a ver el ejemplo.
ejemplo 9. ¿Vale? Aquí tenemos todo lo relativo a la interfaz, ¿vale? Yo ya os digo, no quiero que se alargue esto demasiado, que ya va para largo, ¿vale? Y voy a pasar directamente al tema de los escuchadores de eventos, ¿vale? Venga, aquí implementamos la interfaz Item Listener, método Item State Chain y vamos obteniendo, pues aquí cuál es el objeto que se ha cliqueado, o que más que se ha cliqueado, cuyo estado ha cambiado, porque ya os he dicho que aquí vamos a entrar 2 veces. Después el texto del objeto que ha cambiado, imprimimos ese texto, el estado del evento, si está seleccionado o no, y si está marcado o no, mediante el método isSelect. Y aquí viene lo importante que quería yo que vieseis, que cuando yo ejecuto, ¿vale? Tengo aquí mis dos grupos y ahora si yo, por ejemplo, selecciono mujer, mirad que el texto que me aparece es hombre y mujer. ¿Por qué? Porque en el momento que yo selecciono mujer, se produce un evento que es de seleccionar hombre, con lo cual está llamando al método. ¿De acuerdo? Importante eso, ¿de acuerdo? Bien. Y como veis, está por grupos, ¿vale? Si selecciono casado, no puedo seleccionar soltero, no puede estar seleccionado, y si selecciono soltero, no puede estar casado seleccionado, ¿vale? Bien. ¿Se entiende? Bueno, espero que sí, y si no, como siempre, os insto a que me hagáis todas las preguntas que necesitéis. Bien, vamos a continuar. Clases anónimas y eventos. Bien, anteriormente hemos visto que mediante una clase privada podemos dar respuesta a los eventos. También es posible hacerlo mediante clases anónimas, ¿vale? Mediante clases anónimas. Perdona esto, que se me ha ido el de un momentito. Vamos a poner la transparencia. Vale. Joder, ya, perdón. Ay, los fallos del directo. Vale. Mediante clases anónimas, que estudiábamos el tema anterior, también es posible registrar esos eventos. Si recordáis, y hacíamos un ejercicio en clase que era el tema de las lentejas, cocinable y demás, podíamos crear objetos directamente mediante clases anónimas. Pues eso es lo que vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? Bien, nosotros lo que tenemos hasta el momento es esto, ¿no? Tenemos una clase, MyFrame, que hereda de JFrame, tiene sus distintos componentes creados como atributos, en el constructor le doy la interfaz gráfica, creo un objeto de la clase privada y registro ese objeto para los componentes de los que yo quiera capturar los eventos, ¿vale? Después creo mi clase privada que implementa la interfaz necesaria, en este caso ActionListener porque es un JTField y le dé comportamiento al método ActionPerform, ¿vale? Esto sería utilizando clases locales privadas, ¿vale? Clases privadas locales. Ahora puedo utilizar clases locales anónimas. ¿Cómo? Transformando esto. Vamos a verlo. En este caso, fijaros lo que hago, ¿vale? Lo que hago es registrar, ¿veis aquí? Registro un objeto de la clase new manejador campo texto. Es lo primero que hago, ¿vale? Bien. Y ahora, en este caso, lo que hago es directamente, para no crear un objeto de una clase privada existente, directamente lo que hago es crear un objeto de la interfaz. ¿Recordáis esto con lo de cocinable? ¿No? Si no, echadle un vistacito a esa parte del tema en la unidad didáctica anterior, ¿vale? Y ahora le doy comportamiento al método, ¿de acuerdo? Le doy el comportamiento al método que yo quiera. Bien. ¿Ventajas e inconvenientes de esto? Bien, la ventaja es que no tengo que estar creando clases y demás, ni tengo que estar registrando eventos, ni demás. Bueno, registrando, quiero decir, creando un objeto de esa clase privada, etcétera, ¿vale? Esa es la ventaja. Inconvenientes. Yo esto lo veo, ¿vale? Lo veo más organizado. Tú te vienes aquí, ¿vale? Y directamente tiene los métodos y tiene el comportamiento. Aquí tienes que estar buscando para cada componente dónde se encuentra en el código y viendo su comportamiento. Otra ventaja, si tengo muchos componentes con
muchos que implementan varias interfaces distintas, ¿vale? Evidentemente, aquí puede estar todo el comportamiento, ¿vale? Entonces lo tengo todo mejor agrupado, ¿vale? Y aquí, depende del ejercicio que tengáis que hacer, usáis una cosa u otra, ¿de acuerdo? Bien, a mí lo que me interesa es que sepáis que conceptos que hemos visto anteriormente se pueden, ¿vale? Se pueden utilizar ya aquí en cosas más al alcance de nuestra mano, que son visuales y que podemos ver, ¿vale? Seguimos, ¿vale? Esto lo vamos a trabajar en los ejercicios, con lo cual, si ahora mismo no lo veis muy claro el tema de las clases anónimas, no os preocupéis que hay un par de ejercicios o tres en los cuales se trabaja, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenéis una nueva aplicación de lo que hemos visto anteriormente, simplemente cómo se pasa de uno a otro, ¿vale? Aquí tenemos cómo sería inicialmente. Bueno, nosotros inicialmente lo que hacíamos era crear un objeto y ese objeto lo registrábamos, pero eso se puede hacer directamente de esta manera. Yo creo que eso todos lo entendéis. Y ahora lo que hacemos es cambiar estas líneas por lo que tenemos aquí. Mirad cómo. New, Action Listener y el método, ¿vale? Y ya desaparece la clase privada. ¿De acuerdo? Bien. Os aconsejo que sobre el ejemplo anterior, el ejemplo 9, pues intentéis hacer esto mismo, ¿de acuerdo? Para practicar un poco. Yo no lo tengo hecho en el ejemplo que he pasado, ¿vale? Porque es muy trivial, pero lo podéis hacer y si tenéis dudas, preguntarme. Seguimos con otro componente, JComboBox. ¿Este componente para qué sirve? Bueno, este componente sirve para desplegar una lista y seleccionar un valor de la lista, ¿vale? Entonces ahí, por ejemplo, tenemos una lista de provincias de la Comunidad Autónoma Andaluza y podemos seleccionar una de esas provincias. Para ello, en el ejemplo que he pasado, que tenemos un array de cadenas de caracteres con toda provincia, ¿vale? Y rellenamos el combo box con ese array. Esta es una forma de poder rellenar un combo box, ¿de acuerdo? Después, mediante el método setMaximum_RawCount, lo que hacemos es cuántas filas se van a visualizar cuando despliego. Cuando despliego esta lista, cuántas filas se van a visualizar sin tener la barra de desplazamiento. En este caso le estamos indicando 3. Después, setSelectIndex, con ese método le indico cuál quiero que sea el ítem que está seleccionado inicialmente. En este caso, si le indico el 2, sería Huelva, ¿vale? Lo puedo decir por posición dentro del array o por ítem, ¿vale? Si yo le digo Huelva, pues directamente sin saber la posición ya me señala inicialmente Huelva. Añado ese combo box a nuestro formulario, ¿vale? Y evidentemente eso ya está provocando una deselección de la ciudad de Cádiz, que era la que estaba inicialmente seleccionada por defecto. Y eso provoca un evento del tipo itemEvent, ¿vale? Voy ahora a registrar esa clase escuchadora de eventos para el JComboBox mediante el método addItemListener y en este caso lo vamos a hacer mediante una clase anónima como hemos visto anteriormente. En este caso no creamos una clase privada. En otro caso podríamos crear una clase privada que implementa la interface itemListener. En este caso directamente le decimos objeto itemListener con el método itemStateChain, ¿vale? En ese método obtengo el objeto que se ha pulsado mediante el método getSource, sería combo provincias. Mediante el método getItem obtengo el ítem que se ha pulsado. Mediante el método getStateChain obtengo el estado del ítem pulsado, en este caso 2 porque se ha deseleccionado Cádiz para seleccionar Huelva, ¿vale? Y ahora, evidentemente, ocurre como los JChefBoss, que cuando se deselecciona uno es porque se selecciona otro, ¿vale? Pues al seleccionar Huelva, cambiaría lo que me devuelve ese método, ¿vale? Tenemos también un método getItemCount que me devuelve el número de elementos que tiene el combo box. Método getSelectedItem que devuelve el ítem seleccionado. GetSelectedIndex que me devuelve el índice del ítem seleccionado. GetItemAdd que me devuelve
el ítem correspondiente a la posición que yo le indico, ¿vale? Todo esto son métodos de la clase ComboBox. Vamos a ver el proyecto. Proyecto 10, ¿vale? ComboBox, interfaz gráfica, ¿vale? Ya de esto pasamos un poquito, ¿vale? Y aquí es donde estoy registrando y le estoy indicando que me muestre por pantalla cuál es el ítem que voy seleccionando, ¿vale? Si yo ejecuto esto, os muestro varias cosas, ¿vale? Lo primero, aquí tenéis el ítem Huelva, ¿vale? Que es el que se ha seleccionado por defecto. Ahora, si yo aquí pulso, por ejemplo, veis que hay tres nada más, lo que yo os decía anteriormente, ¿vale? Si pulso Cádiz, veis que aparece por una parte Huelva, que es el que estaba y se ha deseleccionado al pulsar otro, y por otra parte Cádiz, ¿de acuerdo? Todos estos componentes se suelen utilizar juntos todos en un formulario para, mediante un botón, recoger los valores y mandarlos para registrar esa información, ¿vale? De tal forma que yo sobre todo voy a utilizar los métodos eh, para recoger el ítem, para saber qué ítem se ha seleccionado, para saber si un JRadioButton está seleccionado mediante el método isLeE, un JChefBot seleccionado mediante el método isLeE, todo eso. La verdad es que los ejercicios que he preparado del tema están muy bien porque se repasan todos estos conceptos y se ven claramente cómo utilizarlos, ¿vale? Al principio seguramente tengáis dudas, tengáis problemas, pero conforme lo vayáis haciendo seguramente lo vayáis aprendiendo bastante bien, ¿vale? Todo esto. Bien, seguimos. JList. JList, ¿vale? En este caso es una lista de elementos en el cual podemos seleccionar uno o varios elementos. Y vamos a ver la diferencia entre poder seleccionar uno y varios, ¿vale? En este caso estoy haciendo un array string, una serie de colores, ¿vale? Asigno ese array al JList y ahora una serie de métodos, ¿no? Igual que antes, cuántas filas se hacen visibles, cuál quiero que sea el elemento seleccionado por defecto, si quiero una selección individual mediante single selection o una selección múltiple mediante multiple selection, después lo veremos, ¿vale? Ahora, necesito registrar este JList en un JScroll pane, ¿vale? En un panel con scroll, ¿vale? Es decir, no puedo registrar directamente el JList sin un JScroll pane, ¿vale? Para poder pasar de arriba a abajo sin problema, ¿vale? Y en este caso, el evento que se provoca al seleccionar un elemento de la lista es listSelectionEvent, ¿de acuerdo? Igual que antes, con clase anónima, registro ese evento mediante add listSelectionListener. Esto es importante, el método que utilizo para registrar los eventos en componente va cambiando dependiendo de la interfaz que tenga que implementar, ¿vale? En este caso, que es listSelectionListener, utilizaré el método add listSelectionListener, ¿vale? Bien, el método que tengo que utilizar es valueChange, ¿vale? Y aquí voy a obtener cuál es el objeto en el cual se ha pulsado un elemento, que es JListColores, cuál es el índice del elemento seleccionado, que en este caso es 2, ¿vale? Importante antes de pasar a la siguiente transparencia, ¿vale? Nosotros aquí todas las interfaces que estamos implementando tienen un solo método, pero hay otras interfaces como por ejemplo MouseListener que te permite registrar los eventos del ratón sobre el formulario que tiene muchos métodos. ¿Hay que darle comportamiento a todos? No es necesario. Lo que sí hay que declararlos por lo menos en la clase que implementa la interfaz. ¿Qué quiero decir? Que si mi interfaz tiene 4 métodos, la clase que implementa esa interfaz tiene que tener los 4 métodos. ¿Que no le quiere dar comportamiento? Pues abro y cierro llave sin darle comportamiento, pero tiene que estar en esa clase. Importante, ¿vale? Vamos al ejemplo 11. Bien, lo tenemos aquí, ¿vale? Todo lo correspondiente a la parte gráfica, ¿vale? Y ahora aquí el comportamiento, ¿de acuerdo? ¿Vale? Método valueChange y me devuelve el elemento seleccionado. Voy a ejecutar esto.
¿vale? Selecciono el negro, cian, gris oscuro, ¿vale? Verde, magenta, puedo ir seleccionando uno u otro. Y muchos preguntaréis, ¿ahora no sale nada aquí en pantalla? Pues simplemente es porque he seleccionado el índice, pero no lo he imprimido. Si queréis ver esto, pues simplemente lo imprimo por pantalla, ¿vale? Vamos al lío. ¿Veis? Y aquí empieza a aparecer, ¿vale? ¿De acuerdo? Se repite dos veces porque al deseleccionar y seleccionar se llama dos veces, ¿vale? Y aquí, si os fijáis, lo que estoy obteniendo es cuál es el índice seleccionado. Yo podía haber dicho que me mostrara el ítem, lo que sea, pero en este caso estoy mostrando el índice seleccionado. Como os decía antes, en un ejemplo anterior, cuando yo selecciono, por ejemplo, aquí gris y quito cian, ocurren dos eventos, el de quitar cian, ¿vale? Y el de seleccionar gris, es lo que está ocurriendo ahí, ¿vale? Bien, continuamos. Venga, ya va quedando poquito del tema, ¿vale? Mucho ánimo. Selección múltiple. Bueno, esto lo voy a explicar rápidamente. Esto es igual que lo que hemos visto anteriormente, exactamente igual, ¿vale? Pero en este caso le digo que me haga una selección múltiple. Cambio este parámetro. En lugar de single, múltiple interval selection, ¿vale? De tal forma que mediante la tecla control puedo seleccionar varios elementos, ¿vale? ¿De acuerdo? Con control varios elementos que no están seguidos o con mayúscula shift varios elementos seguidos, ¿vale? Bien. Después tengo el método getSelectValuesList que lo puedo transformar a array, que me va a devolver cuáles son los objetos seleccionados, ¿vale? Un array de objetos de la clase Object, ¿vale? O con el método getSelectIndex me devuelve un array de enteros con los índices seleccionados, ¿vale? Eso es para recoger cuáles son los elementos que estoy seleccionando, ¿vale? Vamos a verlo. Ejemplo 12. Aquí lo tenemos, ¿vale? Múltiple interval selection. Y ahora ¿vale? Lo único que tenemos aquí es que me diga el índice que se está seleccionando en cada momento, ¿vale? En este caso, igual que antes, si lo quiero imprimir por pantalla, sería de esta manera, ¿vale? Ahora en la clase test ejecutamos y lo único que quiero que comprobáis es que aquí se pueden seleccionar varios colores, ¿vale? ¿Vale? Bien. Lo vais viendo, ¿no? Eso sí, si seleccionamos varios, si os fijáis, siempre me muestra el primer seleccionado, ¿vale? Porque como sería un array y solo estoy diciendo que me seleccione uno del array, selecciona el primero, ¿vale? Que he seleccionado. ¿Para qué puede valer esto? Evidentemente, para lo que os decía anteriormente, si yo tengo un botón que me permite registrar los elementos formularios, cuando pulso ese botón es cuando voy a recoger mediante el método que veíamos anteriormente, getSelectValuesListToArray o getSelectIndex, es cuando voy a recoger todos los elementos que están seleccionados, ¿vale? Y ya puedo jugar con ellos. Bien, seguimos. Scroll bar y slider. Bien, vamos a empezar con slider, ¿vale? Un slider es este componente en el cual yo con el ratón puedo ir pasando esta especie de bola de un sitio para otro y esto tiene unos valores, un valor inicial, un valor final y el valor por defecto. En este caso se le está especificando como valor máximo 200, como valor mínimo 10, perdón, y como valor inicial 67.
¿vale? Y un scroll bar sería esta barra de desplazamiento que puede ser vertical u horizontal, ¿vale? Para la orientación lo que hacemos es mediante el método setOrientation le indicamos si queremos que sea horizontal o vertical. Aquí tenemos el incremento, cuando yo pulso en la flechita de cuánto quiero que sea el incremento, en este caso se le está indicando 5, valor máximo. También, perdón, este incremento es para el bloque, cuando pulso sobre la barra, cuánto quiero que pase de uno a otro. Y esto es sobre la flecha, ¿vale? Sobre el bloque sería 5 y sobre la flecha 2, ¿vale? Y especificamos como valor inicial 33. Método, evento que surge al interactuar con estos elementos, Chain Event, ¿vale? De la interfaz Chain Listener, ¿de acuerdo? Ahí tenemos como registrar uno, ¿vale? Para el slider sería Chain Event de la interfaz Chain Listener y para JScrollBar sería Adjustments Event para la interfaz Adjustments Listener, ¿vale? Perdonad, estaba escuchando a la niña llorando por detrás y ya está, me mojé con ella, ¿vale? Me distraí un poquito. Bien, repito, JSlider y JScrollBar. Slider, ¿vale? Esta barrita que tenéis aquí con la bolita, ¿vale? Establecemos valor máximo, valor mínimo y valor inicial de 67, ¿vale? Evento ShaneEvent de la interfaz ShaneListener. JScrollBar, orientación puede ser vertical, horizontal, incremento de bloque, tamaño máximo, tamaño unidad y valor, ¿vale? Interfaz Adjustment Listener. Vamos a ver ese proyecto, ¿vale? Que es el 13 y ya por hoy finalizaríamos, ¿vale? Mirad, aquí tenemos todo lo que os decía yo, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es imprimir por pantalla el valor de JSlider cada vez que voy cambiándolo. Y para JScrollBar exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Voy rápido porque es todo exactamente lo que hemos visto en la transparencia. Ahora en test ejecutamos, ¿vale? Y aquí tenéis, ¿vale? Este sería el JSlider, ¿vale? ¿Veis cómo van cambiando los valores, no? Y este, el JScrollBar. ¿Veis? De 2 en 2 o de 5 en 5, ¿vale? Creo que lo he explicado más adelante porque me he distraído. De 2 en 2 es cuando yo voy. De 3 en 3, perdón. No. Esperad. Vale, de 5 en 5 cuando pulso en cualquier sitio que no sea la barrita, lo podéis ver abajo, para 5 arriba, 5 abajo, ¿vale? Y después le pusimos bloque 2, pero claro, aquí no tenemos flechita porque no estamos llegando al final, ¿vale? No sé si así aparecerá, no. ¿Vale? Si tuviéramos la flechita, entonces sí, cuando puso la flechita lo que os decía, ¿vale? Va de 2 en 2, de 3 en 3, según lo hayamos puesto con el método setUnit, ¿de acuerdo? Bien, bueno, como os decía, por hoy lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Hemos visto, esto es lo último que hemos visto. Y mañana tengo pensado subir un vídeo, será más, espero que sea más cortito, por vosotros y por mí, ¿vale? Con un plugin, Window Builder, que me permite colocar mis componentes de interfaces gráficas sin tener que programar todo su diseño visual, ¿vale? Mañana hablaremos sobre este plugin, lo instalaremos, haremos algún ejemplito y ya os dejaré yo vía libre para que juguéis un poquito con él, ¿vale? Pues nada, siento si los vídeos, tanto de ayer como hoy, han sido demasiado largos, pero es la única forma que veo de intentar realizar la aplicación de la forma más parecida posible a como lo hacemos en clase. ¿De acuerdo? Yo lo que os digo siempre, si tenéis alguna sugerencia o algo que podamos cambiar para que vaya mejor, no sé si os gusta esta forma, si no os gusta, ¿vale? Pero bueno, por lo menos tenéis las explicaciones, no solo tenéis los apuntes, los ejemplos y ya lleváis, ¿vale? Intento que tengáis todo lo más parecido a clase en esta situación. Pues nada, mucho ánimo. Mañana espero poder tener el último vídeo de esta parte del tema. Podéis empezar a desarrollar ya los ejercicios y cualquier duda que vayáis teniendo me vais preguntando. Y simplemente como pensamiento del día, ¿vale? Que comparto con vosotros,
que valoréis todo el trabajo que están haciendo mucha gente en esta crisis que tenemos. Tanto los empleados de supermercado, como la policía, como en los hospitales los enfermeros y médicos. Hay mucha gente ahí trabajando para y por nosotros y yo creo que es digno de admirar. Yo espero que cuando acabe todo esto, como os decía ayer, empecemos a valorar más cositas de la vida que pasan muchas veces desapercibidas, no le damos tanto valor como se merece y yo creo que ahora es cuando se están valorando. Pues nada, mucho ánimo, a vuestra disposición como siempre y vamos hablando.